En Cosecha presenta El Plátano, una musácea productiva al servicio social. Dentro de la familia de las musáceas encontramos frutos como el banano, el murrapo y el plátano o guineo, entre otros, siendo este último un producto vital para la economía de muchos países, entre esos Colombia, en donde tiene diversos usos gastronómicos y hace parte de la canasta familiar. El plátano tiene su origen en el sudoeste asiático, pero su cultivo se ha extendido a África subtropical y a muchas regiones de Centroamérica y Sudamérica, siendo estos últimos los principales productores, generando unas 10 millones de toneladas del total mundial de 12 millones. Actualmente constituye una parte esencial de la dieta diaria de los habitantes de más de 100 países tropicales y subtropicales. Dirijámonos a Colombia, al municipio de Belén de Umbría en el departamento de Risaralda, población caficultora de tradición y que ha encontrado en el plátano Dominico Artón otra alternativa de ingresos que genera empleo y que les permite asociarse para ser más competitivos y mejorar la calidad de su producción. El cultivo de musáceas es un cultivo que es muy agradecido, es un cultivo que viene estableciendo y viene ganando unos espacios muy importantes dentro del eje cafetero, ya que el cultivo de plátano es un cultivo que es alternativo, que se está convirtiendo en una alternativa para todos los caficultores de toda esta región, porque el plátano es un flujo constante de caja donde todos los productores podemos tener muchos beneficios. Para nosotros la mejor alternativa que se ha presentado en este momento es el plátano. ¿Por qué? Porque mira que esto por aquí es una región netamente cafetera, tenemos una cultura cafetera, ha sido difícil llevar la gente a que siembren plátano, ¿cierto? Pero vemos que de las alternativas buenas que tenemos en este momento es el plátano, porque en este momento hemos sembrado plátano en cantidades y no hemos sido capaces de saturar el mercado. Resulta que nosotros venimos de gentes humildes, de gentes campesinas que desafortunadamente hemos sido de muy bajos recursos. Pero entonces ahorita nosotros pues dependíamos de un jornal, de un sueldito que nos pagaba una persona. Afortunadamente el viejo ahí con mucho esfuerzo nos dejó una tierrita y nos independizamos, nos pusimos a sembrar platanito, cada uno tiene sus maticas de plátano y ahí como le cuento, tenemos la comida como asegurada, ya de pronto no dependemos mucho de otras cuestiones, ya nos ha servido demasiado el plátano, pues vivimos demasiado agradecidos de él. Los requerimientos básicos para establecer un cultivo de Dominico Artón son un piso térmico tropical de 0 a 1500 metros sobre el nivel del mar, una pluviosidad media anual menor a los 2000 mililitros y una exposición solar de 12 horas diarias aproximadamente, un suelo franco arcilloso que facilite los drenajes, que sea rico en fósforo y potasio con un pH entre 5.0 y 5.5. Inicialmente, para establecer el cultivo de plátano debemos de limpiar totalmente el lote. Es muy importante no aplicar herbicidas. En el tema de recomendaciones, como ingeniero agrónomo, hago una selección de arbences. Es muy importante utilizar el machete, utilizar la guadaña, porque el uso indiscriminado de herbicidas puede acabar toda la zona horizonte A, la capa vegetal o arable. Entonces es muy importante hacer la adecuación del lote y el manejo de arbences, haciendo una deshierva o un manejo de guadaña para conservar toda la capa arable del suelo. Después de tener listo el lote y de tener ya diferenciado dónde se va a cultivar, obviamente con la caracterización de suelos, con el análisis de suelos, empezamos a hacer trazos o medidas para la siembra. En el tema en metros sobre el nivel del mar, a 1500 metros, como estamos ubicados en el municipio de Belén de Umbría, donde la radiación es constante, donde la luminosidad es mucha, entonces se recomiendan unas siembras de medidas aproximadamente de 2.5 metros entre planta y planta por 3 metros de calle. El árbol de plátano es una unidad productiva que consta comúnmente de 3 partes, una planta madre, hijos o pullones y nietos. Al alcanzar la madurez, cada árbol se compone de las siguientes partes: un pseudotallo compuesto por uno o más falsos tallos, un rizoma subterráneo y un sistema de raíces fibrosas.
En la parte superior encontramos las hojas, las flores y los frutos. Es importante resaltar que las hojas están formadas por una estructura tubular llamada vaina o calceta, un peciolo grueso y un limbo o lámina. Un grupo de numerosas calcetas se dispone concéntricamente para formar los falsos tallos que constituyen el tronco funcional del árbol. Ya regresamos con En Cosecha. Características importantes para la diversidad ambiental de nuestro país, como la resistencia al trópico bajo, gran habilidad de pastoreo y buena resistencia a enfermedades e insectos. Es una raza relativamente nueva en nuestro territorio. TV Agro, apoyando la ganadería colombiana. TV Agro te acerca al campo. Continuamos con En Cosecha. Previo al trasplante, es necesario conocer las dos formas más eficientes de reproducción del plátano, a través de almácigos en vivero y por medio de siembra directa. Primero, conozcamos cómo se obtiene y se cuida la semilla en el vivero. Primero que todo, para la certificación de un vivero, obtenemos nosotros plantas de la siguiente manera. Seleccionamos una planta madre campeona o una planta madre donde su racimo haya sido de buen peso con un buen promedio. Seleccionamos esa planta después de haber sido cosechada. La marcamos para que el operario pueda llegar a esa planta. Se hace el sistema de inducción. El proceso de inducción consiste en cortar todo el pseudotallo a unos 20 o 30 centímetros de altura a nivel edáfico. Posteriormente, se debe cubrir con tierra para evitar la incidencia del picudo negro, ya que como el tallo se encuentra descubierto, el látex invita a la invasión de esta plaga que crea galerías al interior del mismo. Posterior a ese corte del pseudotallo para la inducción, procedemos a la fertilización. Después de esa fertilización que nosotros tenemos en esa inducción, debemos de jugar ya con el tema de temperatura. Si hay mucha temperatura, si la temperatura es muy alta y hay poca pluviosidad, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar sistemas de riego o podemos hacer aplicaciones en drenzo o inyectada. Posterior más o menos, esperamos aproximadamente en esta zona, esperamos más o menos de 15 a 20 días para la emisión de esos pullones. Una vez los rebrotes están listos, de unos 180 a 200 gramos de peso, el operario los debe extraer del suelo, no sin antes desinfectar la herramienta. El primer paso es limpiar el pullón. Se retira todo el sistema radicular y se sumerge en hipoclorito durante 10 o 15 minutos para así lograr una esterilización total. Finalmente, se coloca en bolsas de almácigo con un sustrato que ha sido preparado con anterioridad. Este debe estar compuesto por 3 partes de suelo negro, una parte de materia orgánica descompuesta y una parte de cascarilla de arroz. Antes de sembrarlo nosotros hacemos un proceso muy importante. Nosotros micorrizamos, hacemos el proceso de micorrizar para la estimulación radicular y para que este cormo, que es un bebé, digámoslo así, es un niño pequeño que nosotros llevamos a campo, tenga unas propiedades y tenga una resistencia importante dentro de ese sistema de almácigo. Una planta de estas, una plántula de estas, dura en emerger aproximadamente, si hay muy buena radiación, están aproximadamente de 8 o 7 días. Nosotros la dejamos en vivero 2 meses para que ella cree unas resistencias naturales. Nosotros obviamente hacemos un proceso de ayuda. Es de destacar que cuando nosotros tenemos plantas de vivero vamos a tener una plantación homogénea, es decir, vamos a tener una plantación en iguales condiciones fitosanitarias y en temas de planes de fertilización. Dentro de los cuidados especiales que reciben las plántulas en el vivero, se debe destacar en primer lugar un estricto plan de fertilización. Cada 20 días se deben aplicar 40 gramos de una mezcla de fósforo y nitrógeno con el fin de incentivar un correcto desarrollo radicular. En vivero las plagas son muy bajas. ¿Por qué? Porque es un cultivo y es un vivero certificado, entonces nosotros hacemos
un constante y rutinario monitoreo, la hacemos una por la mañana, otra la hacemos por la tarde, para observar qué anomalías se están presentando dentro del vivero. Lo primordial es mantener controlado el tema de cigatoca. El tema de cigatoca es un tema que es la mayor limitante dentro de los cultivos de plátano, pero en el vivero nosotros mantenemos un cultivo muy inocuo, donde estamos haciendo monitoreos constantes, pero no encontramos mayor número de plagas. Luego de aprender sobre el vivero, ahora conozcamos cómo es el segundo método, la siembra directa. El otro sistema que vamos a observar es un sistema de siembra directa, donde obtenemos un cormo ya. Es un cormo o una semilla de aproximadamente 500, 600 a 700 gramos. Es un cormo más o menos de esta dimensión, donde vamos a llevarlo ya a campo. ¿Por qué lo llevamos ya a campo? Lo llevamos a campo porque él ya tiene todas las resistencias y toda la información genética de resistencia obtenida en campo, porque él ya estuvo en campo, y lo que vamos a hacer es hacer una selección de material en campo, donde también obtenemos ese cormo de una madre campeona, porque todo ese sitio, toda esa unidad, o sea, toda la unidad productiva fue grande y fue de muy buena producción. ¿Cómo lo obtenemos? Hacemos con el palín, ya en este tema no utilizamos el sable, sino con el palín, sacamos todo el sistema radicular del sitio, no de la unidad productiva, porque estamos hablando de la unidad productiva de madre, hija y nieto. Y en este caso estamos hablando de un sitio, puede ser el nieto o puede ser el hijo, siempre y cuando nosotros juguemos con todo ese tema de selección de material vegetal. Lo sacamos, hacemos el mismo proceso como lo hicimos con cormo para vivero, hacemos la limpia de todo este proceso del cormo, lo limpiamos totalmente, limpiamos todo el material radicular, lo volvemos y lo emergemos en desinfección en hipoclorito al 2%, utilizamos clodos para desinfección y lo dejamos aproximadamente entre 8 y 15 minutos, también lo dejamos emergiendo y impregnando el cormo totalmente. Luego de la desinfección del cormo, este debe ser trasplantado a campo inmediatamente. Ya sea para este procedimiento o para la siembra de almácigos, se debe hacer un ahollado de 40 por 40 centímetros y agregar 1 kilo de materia orgánica. Conviene hacer presión en la tierra alrededor y, en el caso del cormo, cubrirlo completamente. Ya regresamos con En Cosecha. TV Agro te acerca al campo. El campo despierta con TV Agro. TV Agro, 24 horas con lo mejor del campo. Continuamos con En Cosecha. Continuamos con el plan de fertilización. Posterior a la siembra ya del cormo o también de la plántula de vivero, continuamos estableciendo el plan de fertilización según el análisis de suelos. Inicialmente hacemos una aplicación a todas las plántulas o cormos de 50 a 60 gramos por sitio de fósforo, solo fósforo asimilable al suelo. Es muy importante aplicar en estas primeras etapas fósforo. Entonces, utilizamos en el plan de fertilización que hacemos es, en lo básico, ya de aplicación de materia orgánica, es 1 mes fósforo, 1 mes nitrógeno, 1 mes fósforo y 1 mes nitrógeno. Ya de ahí, de haber caracterizado todos estos componentes, podemos hacer unas mezclas físicas. Después del 4.º mes podemos hacer unas mezclas físicas o utilizar mezclas químicas que ricas en nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, boro y zinc. Es importante mencionar que los árboles se abonan únicamente hasta que ya está formado el racimo. Posteriormente, se debe abonar únicamente sus hijos y nietos. Por otro lado, no se recomienda aplicar fertilización foliar a este tipo de cultivos. En cambio, sí deben realizarse ciertas podas que mantienen las hojas en perfectas condiciones.
en las prácticas que nosotros hacemos a nivel foliar, nosotros para que haya un buen proceso fotosintético, un buen proceso de formación de racimos, una buena absorción de todos esos nutrientes que nos da la luz solar, la energía solar, es hacer los deshojes, los despuntes y las cirugías. Adicionalmente, controlamos esta enfermedad que es tan limitante en el cultivo, que es la cigatoca. Primero que todo, ¿qué hacemos? Nosotros identificamos, para hacer el despunte, identificamos la tercera hoja de cada planta. En la tercera hoja de cada planta encontramos pizcas porulando de cigatoca. Entonces hacemos un despunte de la tercera hoja, pero es despunte, hacemos un cuarto o medio tercio de la hoja 3. Posterior al despunte, continuamos con la cirugía. ¿Qué es la cirugía? Es donde tenemos una hoja afectada, una hoja digamos del 30%, más del 20% afectada por cigatoca, y hacemos un corte donde está solamente afectada la hoja. No debemos, nunca debemos de cortar toda la hoja cuando hay más del 80% de la hoja verde. El deshoje, que es el deshoje ya total, es cuando ya hay más de un 70, más de un 80% de pérdida a nivel foliar, de hoja. Es decir, ya no encontramos material verde, sino que encontramos la Mycosphera fijensis, que es la cigatoca, la encontramos en su plena expresión. Además de las podas, la cigatoca puede controlarse y prevenirse por medio de fumigaciones periódicas. Existen también otras enfermedades de consideración, como lo es la argüiña o bacteriosis, que causa la pudrición del tallo y su eventual volcamiento. Para eliminarse es necesario tener un estricto plan de nutrición y realizar la labor de descalcete, que consiste en remover del pseudotallo las calcetas o vainas que estén secas. Ahora encontramos las plagas en el cultivo de plátano. Como primera medida encontramos los picudos, que están clasificados dentro del picudo amarillo, picudo rayado y picudo negro. Entonces es muy importante nosotros tener muy en cuenta, porque estos insectos plaga son muy limitantes dentro del cultivo de plátano. ¿Por qué? Porque tienen diferentes hábitos. Es muy importante darnos cuenta de que el picudo no solamente ataca o hace daños a nivel del cormo o del pseudotallo realizando galerías, sino también que son vectores de muchas plagas y enfermedades, como lo es la principal y la más grande limitante dentro de las plagas y las enfermedades, que es el moco. Los picudos, cuando ovopositan en todo al nivel del pseudotallo, a nivel del cormo, porque la larva la que hace el daño, el adulto vuela hacia otra plantación y va afectando, entonces es uno de los principales vectores. El tema de bioseguridad, el tema de desinfección de operarios, desinfección de todos los operarios de la plantación es muy importante, no solo operarios, también la herramienta. Después de cada práctica que se haga en el cultivo de plátano, por cada unidad productiva, de pasar de unidad productiva a otra unidad productiva, es necesario y absolutamente necesario hacer una desinfección total de toda la herramienta, porque la herramienta también es el principal vector de muchas plagas y de muchas enfermedades. Ya regresamos con En Cosecha. Existen muchas especies de peces ornamentales clasificadas en dos grupos, pasivos y agresivos. Los pasivos son aquellas especies que pueden convivir entre sí. Una de ellas es la bailarina. Este hermoso pez puede llegar a medir desde 2 hasta 12 o 20 centímetros. Posee una larga cola y por lo general este pez es blanco con rojo y naranja con pintas. TV Agro, un mundo de colores. TV Agro, impulsando la fauna silvestre. Continuamos con En Cosecha. Bueno, dependiendo del piso térmico,
el plátano tiene para su belloteo, su floración, aproximadamente están unos 12 a 13 meses, belloteo. Y para el llenado de fruto, para la formación de fruto, está aproximadamente entre unos 14 a 15 meses. Una práctica muy importante previa a la cosecha es el embolsado, que consiste en colocar una bolsa plástica especial alrededor del racimo con el fin de generar un microclima favorable para el llenado del fruto y también para evitar el ataque de plagas como el trips. Cuando los plátanos son de tipo exportación, este embolse debe hacerse de forma prematura, es decir, antes de la formación del fruto. Luego de tantos meses de trabajo y dedicación, ha llegado por fin la tan anhelada cosecha, que de ahora en adelante será cada 15 días. En Belén de Umbría son tantos los pequeños productores de plátano que han decidido unirse y ahora no solo tienen una capacidad de producción de hasta 120 toneladas semanales, sino que también manejan un mercado especializado. Vayamos ahora a su planta de producción y conozcamos en qué consiste este proceso que beneficia a muchas familias. Yo vengo desde el Putumayo, yo soy del Putumayo. Trabajo acá desde que comenzó, hace 2 años, 3 meses, desde que comenzamos. Me he beneficiado mucho porque antes andaba de un lado a otro trabajando, en cambio ahora ya estoy en una sola parte. En mi familia somos 4. Todos hemos sido beneficiados, tengo 2 niñas que están estudiando. De esto he podido pagar el arrendo, los servicios, el estudio de mis hijas. En este lugar trabajan 67 mujeres cabezas de hogar. Su trabajo consiste en clasificar y pelar el plátano, que posteriormente será entregado en óptimas condiciones a un aliado comercial que transformará esta materia prima en otros productos derivados. Nosotros con el aliado comercial que tenemos, pues tenemos unos contratos fijos semanalmente de cuántos turnos les entregamos. Si le entregamos 3, 4 o 5 turnos, y entonces debido a eso ya vamos programando con los pequeños productores qué día nos toca entrar el producto acá. Un turno es, por ejemplo, lo que se está haciendo, es un proceso de hacer una maquila de entregar un viaje determinado. Si llevamos 5 toneladas o 8 toneladas, eso sería un turno. Y si hacemos 2 turnos, estamos hablando de 25 o 30 toneladas. El proceso comienza con la selección de un plátano que cumpla las especificaciones de su destinatario. En este caso, debe tener un peso aproximado de 290 gramos y una longitud de mínimo 19 centímetros. Posteriormente, se miden sus grados Brix para verificar que su cantidad de azúcar sí sea la indicada. Terminado este proceso, las mujeres verifican de nuevo que el fruto esté dentro de los parámetros requeridos y lo pelan. Al finalizar, el plátano es sumergido en un ácido cítrico que evita su oxidación y es empacado en bolsas y canastillas para su posterior distribución. Esto es una pequeña empresa que se hizo desde el 2010. Nosotros arrancamos prácticamente con muy poquito, y usted procesar el plátano y ayudarles a las señoras madres cabezas de hogar, a los jóvenes en edad vulnerable y a los pequeños productores a que tengan un precio fijo, pues eso es una garantía grande, y la asociación pequeña o grande ya va creciendo y hasta ahora pues ha sido un éxito tener la asociación aliado con la peladora y estar procesando el plátano como lo estamos haciendo. Hace 1 año trabajo acá, pelando plátano. Yo conseguí varias cositas. Por ejemplo, le ayudé a mi papá a conseguir una moto, pues con lo que estaba trabajando acá. Y así cositas así para la casa. Personas como Hugo, Blanca y Amparo
son eslabones importantes dentro de la gran cadena de producción de este alimento básico en la canasta familiar del país. Son tantos sus usos culinarios que ha estado siempre incluido dentro de su gastronomía típica. Y como vemos, son muchos quienes con esmero y dedicación logran poner a diario un trozo de plátano en nuestros platos.